Buenos días, tardes o noches a todos los que nos escuchan el día de hoy. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuida a Panchita. El episodio del día de hoy lleva por título Gastritis. El no comer puede doler. ¿Sabían ustedes que el 70% de los mexicanos entre los 20 y 54 años padecen de gastritis? Así que nosotros les hablaremos de cómo ocurre, qué podemos hacer para prevenirla, incluyendo algunos tips. Hola, al habla alguno de los integrantes de Cuida tu Panchita, mis compañeras Fernanda y Alondra y su servidor Alejandro, representando a la Universidad Autónoma de Chiapas. A continuación, les explicaremos acerca de temas y patologías en relación con el sistema digestivo del cuerpo humano, a través de nuestro podcast llamado Cuida Panchita en Spotify. Esto con el propósito de divulgar nuestro conocimiento a otros estudiantes, tanto de medicina como de otras carreras, y les sea de ayuda la información que se presenta en los capítulos posteriores de este interesante podcast. Bueno, a manera de discusión y de forma entretenida, se van a abordar los temas relacionados con afecciones del sistema digestivo. Sin más preámbulo, continuaremos con el tema de gastritis. El no comer puede doler, pero sin antes darles una explicación de qué es el sistema digestivo por mi compañera Alondra. Gracias, Fer. Para iniciar, hablaremos un poco sobre el sistema digestivo. El contexto de este episodio se basa en entender de primera instancia cómo funciona el sistema digestivo y de qué manera puede afectar la gastritis al funcionamiento de las vísceras gastrointestinales, como lo son el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Bueno, para entender un poco más acerca de lo que es la gastritis, primero vamos a hablar acerca de las funciones de las vísceras gastrointestinales que comentábamos anteriormente. Principalmente el esófago es un tubo encargado de conectar la faringe, que es básicamente nuestra garganta, con el estómago. El estómago propiamente dicho es un órgano que nos va a servir para almacenar los alimentos. Sin embargo, el estómago también contiene células que su función va a ser secretar ácido clorhídrico, que pues va a ayudar a la digestión de los alimentos. Ahora imagínense cómo sería el dolor o el ardor para una persona que en el interior de su estómago hay ácido clorhídrico y sin embargo el revestimiento del estómago está inflamado. Sería un dolor insoportable. También vamos a hablar acerca del intestino delgado, que su principal función va a ser la absorción de compuestos químicos, y del intestino grueso, que su función va a ser la absorción de agua y electrolitos. Muy bien, ahora para entender cuáles son las causas de la gastritis, primero hay que definirla. Esta se le conoce como una inflamación de las capas del estómago, principalmente la capa mucosa gástrica del estómago que representa a las células parietales. Su diagnóstico se realiza mediante una biopsia. A la biopsia se le conoce como un procedimiento de extracción y análisis de una porción del tejido del estómago. Oye, Ale, pero eso debe ser muy doloroso, ¿no? Así es, imagínense, al realizar una biopsia lo que digamos el procedimiento que se lleva a cabo es de que agarran un tubo, lo meten por la garganta a través del esófago hasta llegar al estómago. Es muy incómodo para el paciente porque pues obviamente esto va a generar el reflejo del vómito. Muy bien, no siempre para realizar el diagnóstico necesitamos realizar una biopsia. Por supuesto, el paciente va a tener una sintomatología característica de la gastritis que se va a comentar más adelante. Ahora hay que entender que tenemos dos clases de gastritis principales de acuerdo a qué tanto tiempo se presentó la infección: la gastritis aguda y una gastritis crónica. La gastritis aguda, a su vez, tiene dos tipos: la infecciosa, que se da principalmente por Helicobacter pylori. Pero ¿cómo sobrevive esta bacteria en el entorno hostil gástrico? Si bien sabemos que el ácido clorhídrico es capaz de disolver todos los alimentos que nosotros digerimos, pues esto es debido a una enzima llamada ureasa, que transforma la urea. La urea es un producto de desecho del metabolismo normal de los aminoácidos. Esta urea la va a convertir en dos moléculas, bicarbonato y amonio. Este bicarbonato y este amonio va a generar un escudo sobre la bacteria que la va a proteger de la acidez gástrica y así poder vivir en esta. Muy bien, así como tenemos bacterias que realizan estos procedimientos y nos perjudican en nuestra salud, hay diferentes bacterias que viven dentro de nosotros, pero que nos benefician. A esto se le conoce como flora intestinal.
Sí, de hecho, nuestra flora intestinal es lo que se llama la microbiota. Esa microbiota vive en nuestro intestino delgado y está bien interesante porque esas mismas bacterias que nosotras o nosotros lo consideraríamos como malos, nos ayudan a la resistencia de muchas enfermedades e infecciones en nuestra pancita. La otra clasificación de la gastritis aguda es la no infecciosa, que se debe al consumo de AINES. AINES en el ámbito médico se le conoce a los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, que inhiben el dolor y el proceso de inflamación. Aquí hay que recalcar en la importancia de la no automedicación, puesto que un consumo excesivo de aspirinas, por ejemplo, va a causar gastritis o incluso tomar con una frecuencia no diagnosticada o no recetada por tu médico puede causar patologías como esta. Sí, de hecho, perdóname que te interrumpa, compañero Alejandro. Es muy importante decirle a la audiencia que no se automedique porque es sumamente riesgoso. Y si pueden ir con un médico cuando se sientan mal, por favor vayan, porque la automedicación es la última cosa que nosotros podemos hacer para estar bien y sentirnos mejor. Otra causa importante de este tipo de gastritis es el consumo excesivo de alcohol, puesto que algunas sustancias alcohólicas como lo es el tequila o el vodka tienen un pH ácido, aproximadamente de 4 o de 5. Esto va a agregar una acidez extra a nuestro estómago que va a generar mayores molestias. Muy bien, una vez terminada la clasificación de la gastritis aguda, vamos a hablar del otro tipo de clasificación, que es la gastritis crónica. Esta también va a tener una subdivisión, la tipo A de autoinmune para que no se olviden, que este es el causante del 10% de las gastritis crónicas. Este tipo de gastritis se puede asociar con otras enfermedades como la diabetes mellitus tipo 1. De hecho, en diferentes estudios se ha encontrado que los pacientes con diabetes tipo 1 tienen una probabilidad del 15 al 20% de presentar estos anticuerpos, a comparación de la población normal que tiene una probabilidad del 2 al 10%. Este tipo de gastritis autoinmune se refiere a que creo que nosotros estamos familiarizados con las células autoinmunes. Estas células lo que hacen es protegernos ante virus y bacterias, pero en este tipo de enfermedades, estas bacterias que deberían de protegernos se hacen en nuestra contra y se van contra células específicas encontradas en nuestro estómago, como las células parietales que se encargan de la secreción de ácido clorhídrico. Mientras que la gastritis tipo B de bacteriana, corresponde al 90% de los casos, siendo su etiología Helicobacter pylori. Que por cierto, si gustan que realicemos capítulos hablando detalladamente de la fisiopatología del Helicobacter pylori, por favor háganoslo saber por medio de nuestras redes sociales. Siempre hay que tener en mente que hay ciertos factores externos como los hábitos alimenticios, el tabaquismo y el alcoholismo que pueden empeorar los síntomas de la gastritis. Discúlpame que te interrumpa, Alejandro, pero nos acaban de etiquetar en una pregunta de Instagram que dice así: ¿el habanero ayuda o perjudica la gastritis? Qué bueno que me hagas esta pregunta. En realidad, este tipo de alimento contiene diferentes sustancias que son beneficiosas para nuestro organismo. Entre ellas, la vitamina C, que ayuda a cicatrizar heridas. Esto es muy beneficioso en las patologías que involucren las úlceras, patologías como lo son la gastritis. Tiene propiedades antibióticas. Estas propiedades nos van a ayudar a eliminar a esta bacteria antes mencionada que se le conoce como Helicobacter pylori. Entonces, si a ti te gusta comer chile, te recomendamos consumir habanero, puesto que esto no va a empeorar los síntomas de tu gastritis. Ok, bueno, ahora proseguimos con los síntomas para saber cómo identificar una gastritis. En primer lugar está el malestar o el dolor punzante o incluso ardor, como si estuvieras, como muchos lo conocemos, indigesto, ¿no? En la parte superior del abdomen, que puede empeorar o mejorar cuando comes. Y este síntoma siempre se da en la zona de en medio del abdomen, que es el epigastro. También vas a encontrar náuseas y vómitos y la sensación de saciedad en la parte superior del estómago después de haber consumido alguna comida. Bueno, yo quisiera agregar unos puntos para la prevención de la gastritis. Entre ellos podemos encontrar evitar el uso de sustancias que pueden inflamar la mucosa del estómago, porque como comentábamos, en el interior del estómago hay ácido clorhídrico. Entonces cuando tenemos una inflamación de esta mucosa, pues lo que va a ocasionar es un dolor y un ardor insoportable. También tenemos evitar el uso prolongado de medicamentos como el naproxeno, el ibuprofeno o el ácido acetilsalicílico, que estas son partes de la gastritis no infecciosa.
También lo que debemos hacer es suprimir la ingesta de alcohol. ¿Por qué? Pues si recordamos, el alcohol tiene un pH pues bajo, entonces esto va a ser corrosivo para la mucosa de nuestro estómago. Y también debemos evitar las comidas que puedan irritar el revestimiento estomacal. Bueno, a manera de conclusión entonces, uno de los mejores tips que les podemos dar para evitar la gastritis es que coman a sus horas, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y pues a manera de resumen, recordamos que tenemos dos tipos de gastritis, que es la aguda y la crónica. Y bueno, este capítulo ha llegado a su fin y les damos gracias por haberse quedado a escucharlo. Esperamos les haya gustado y si ese es el caso, los invitamos a regalarnos un like y a seguirnos en nuestra página de Facebook Cuida a Panchita. También estamos en Instagram como cuida.panchita y en TikTok como Cuida Panchita. Todo junto, ¿eh? Así que los dejamos con una frase de reflexión para ustedes a manera de despedida. Curar a través de la mente puede trabajar en armonía con la medicina. Ronda Virne.